Muy buenos días, tardes, noches con todos. Mi nombre es Javier Camacho y en este momento les estaré presentando una exposición sobre qué son los operadores lógicos. Bueno, para ello, sin más, empezamos. Bueno, los operadores lógicos como tal nacen de que las primeras computadoras, aunque operaban con palabras completas, con words, como ya hemos visto en una sesión anterior, que estas pueden ser de 30, o sea, estas son de una arquitectura de 32 bits, pronto se hizo evidente que era útil operar con campos de bits dentro de esa word o incluso con bits individuales. Examinar los caracteres dentro de una palabra, cada uno de los cuales se almacena como 8 bits, en este caso hablando de un double word, es un ejemplo de dicha operación. Por consiguiente, se añadieron operaciones a los lenguajes de programación y a las arquitecturas de conjuntos de instrucciones para simplificar, entre otras cosas, el empaquetado y desempaquetado de bits en palabras, en words. Estas instrucciones se denominan operaciones lógicas. De aquí nacen los operadores lógicos. De esa manera, pues eso se aprecia en la diapositiva. Y de esa forma, tenemos aquí una tabla donde nos expresa los operadores lógicos. Que tenemos sus diferentes instrucciones en RISC-V, donde es la arquitectura de alguna u otra forma que nos encontramos trabajando. También se puede apreciar de aquello en MIPS. Lo que sí es importante destacar y que veremos más adelante es que la operación lógica o el operador lógico NOT no se encuentra disponible como tal con esa estructura semántica del NOT como tal presente en RISC-V. Principalmente se encuentra presente como la operación, como el operador XOR y o el XOR immediate, ¿no? Que básicamente genera el comportamiento de un NOT. Por el resto, se mantienen de alguna u otra manera igual con respecto a su estructura semántica, el AND, el OR y el XOR, como lo conocemos con respecto a RISC-V. Ahora, vamos a empezar explicando el AND, o también llamado enmascaramiento. Bueno, esta es una operación lógica bit a bit que con dos operandos o argumentos que resulta en un bit con un valor 1, o sea, da el resultado de un bit en cada uno de los bits o posiciones de un valor de 1, solo si existe el valor de 1 en ambos argumentos operandos. Vamos a ver un ejemplo de ello para que quede un poquito más claro. Bueno, aquí tenemos que en el primero se hace la operación y nos da 1 de 1000, o sea, 1100. Luego en la segunda línea está la operación de 10110 y se hace el AND de ambos, o sea, con ambas direcciones de memoria, donde básicamente se almacena el 1100 y 1010. Como bien nos devuelven 1000. ¿Por qué? Bueno, en este caso porque si se dan cuenta, el 1 y el 1 en la primera posición se encuentran, entonces nos devuelve 1, porque en este caso lo que hace LAN es que, como bien lo dice, enmascara, y lo que hace la enmascara es básicamente que devuelve aquellas donde se encuentra el 1 ambas veces, es decir, como que coge esa ruta para poder ser la estructura o el embalaje, lo que envuelve a esa operación como tal, ¿no? Entonces, donde el 1 se repite en cada uno de los argumentos, es donde se va a ver reflejado en el resultado. En este caso, en la segunda posición está el 1 y un 0, entonces se resulta en un 0. En la tercera posición está el 0 y el 1, entonces resulta en el 0. Y en la cuarta posición está el 0 y el 0, donde resulta en un 0. De igual forma tenemos el OR o el establecimiento de bits. Bueno, esta es una operación lógica que va de bit a bit como el AND, con dos operandos o argumentos que calcula un bit con valor de 1 si existe el valor de 1 en cualquiera de los dos operandos. En cambio en AND era con ambos. En este caso, como pueden ver, se realizó la operación. En la primera línea tenemos 1100, en la segunda línea tenemos 1010 y en la tercera línea se aplica el operando OR, el operador lógico OR, donde nos permite ver que resulta en 1110. ¿Por qué? Bueno, en este caso, como pueden ver en el primer operando, tenemos 1, en la primera posición del primer operando tenemos 1, en la segunda posición del segundo operando, en la primera posición del segundo operando tenemos 1, por lo tanto resulta en 1, en la segunda posición del primer operando tenemos 1, en la segunda posición del segundo operando tenemos 0. Y en eso resulta en 1, debido a que mientras se encuentre en una de las dos posiciones, en cualquiera de los dos operandos, en la posición que estamos comparando, un 1,
básicamente eso resulta en un 1. En la tercera posición sucede lo mismo, mientras que en la cuarta se encuentran en ambas posiciones, en este caso en ambos operandos, un 0, por lo tanto resulta en un 0. Ahora tenemos la operación NOT, donde esta operación es una operación lógica bit a bit, con un solo operando, es decir, con un solo argumento, es decir, es a uno solo donde va a modificar, que invierte los bits, es decir, reemplaza cada valor de 1 por un 0 y cada 0 por un 1. De esa forma, para que se entienda de mejor manera, tenemos el siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo tenemos que el LI, tenemos que básicamente es 1100 y a partir de eso se invierten todos los bits. Como se puede apreciar, se invierten todos los bits. Entonces es muy sencillo, básicamente todo lo que se mantiene con 0 pasa a un 1 y todo lo que se mantiene con 1 se pasa a un 0. De esa forma pasamos a una operación distinta, como lo es el XOR, donde este es la disyunción exclusiva, como se lo suele conocer en matemáticas discretas, y donde esta es una operación lógica bit a bit con dos operandos que calcula el OR exclusivo de ambos. Es decir, resulta en el valor de 1 solo si los valores de ambos operandos en sus dichas posiciones, al momento de compararlos, son diferentes. Es decir, si en una tengo un 1 y en la otra tengo un 0, pues básicamente voy a resultar en 1. Si en ambas posiciones tengo un 0, voy a resultar en un 0 porque son iguales. Y si en ambas posiciones tengo un 1, eso va a resultar en un 0 porque son iguales. Aquí vamos con un ejemplo para poder entenderlo de mejor manera. Aquí tenemos, en la primera se da la operación y nos resulta en 1, 1, 0, 0. La segunda línea se ejecuta la operación, resulta en 1, 0, 1, 0. Y en la tercera línea se ejecuta la operación XOR, la disyunción exclusiva, donde resulta el 0, 1, 1, 0. Bueno, ¿eso por qué? Bueno, porque en la primera posición del primer argumento tenemos 1, en la segunda posición del primer argumento, en la primera posición del segundo argumento tenemos 1. Entonces 1 y 1 nos resulta en 0 porque al momento de ser iguales, lo que decía la definición como tal es que si son iguales, si ambos valores son iguales, se resulta en un 0. En la segunda posición del primer argumento tenemos un 1, en la segunda posición del segundo argumento tenemos un 0. Por lo tanto, al no ser iguales se resulta en un 1. Lo mismo en la tercera, se resulta en un 1 porque son diferentes. Y en la cuarta no es así, debido a que son iguales, por lo tanto se resulta en un 0. Ahora tenemos una parte mucho más importante y que de alguna u otra manera no hace alusión a las matemáticas discretas o a la lógica convencional que conocemos, y es el desplazamiento lógico izquierdo, o también conocido como SLL, que es como hemos visto en la primera diapositiva, en la tablita, que es cómo se utiliza esta operación. De igual manera también se puede utilizar SLLI, que no cambia absolutamente nada, y es la manera en la que voy a representar el ejemplo. Pero primero, antes de ello, sería importante explicar de qué trata este desplazamiento lógico izquierdo. Bueno, desplaza los bits del operando o argumento hacia la izquierda, es decir, hace una multiplicación de 2 a la n, es decir, cada vez que se desplaza de manera lógica hacia la izquierda, lo que va a suceder es que hace una multiplicación de por 2, y eso es lo que sucedería. Ahora, ¿cómo se representa esto? Bueno, en la primera operación tenemos que se representa la posición, se representa 0, 0, 0, 0, ¿sí? De manera infinita hasta 1, 1, y ahí luego se hace la operación SLLI, donde lo que sucede es que estamos haciendo un desplazamiento, o sea, estamos haciendo que eso se desplace 2, por lo tanto lo que va a suceder es que se va a desplazar básicamente unas dos posiciones, bueno, se va a desplazar básicamente un bit, porque en este caso es 2, bueno, sí, se va a desplazar lo que viene siendo 2 bits, porque básicamente estamos cogiendo, bueno, no 2 bits, sería un bit y medio más o menos. Bueno, en este caso estaremos cogiendo eso, y a partir de ello, pues se puede ver que se va desplazando a la izquierda, multiplicando por 2 a la n, porque en el inicio tendríamos un valor de 3, y luego de ello tenemos un valor de 12. Por último, tenemos el desplazamiento lógico derecho, SRL, donde de manera analógica con el desplazamiento lógico izquierdo, se desplazan los bits del operando o argumento hacia la derecha, rellenando con ceros, es decir, se realiza una división del operando por 2 a la n.
En este caso se realiza una multiplicación por 2 a la n, en este caso se realiza, o sea, en el desplazamiento lógico izquierdo, en este caso se realiza una división del operando por 2 a la n, donde su operador es SRL. Como vamos a ver en el siguiente ejemplo, se puede apreciar que tenemos que resulta que la primera operación, la primera línea resulta en un valor de 12 y la segunda operación resulta en un valor de 3 debido a que se divide para 2 a la n, como hemos visto ahí en el desplazamiento de lo que básicamente el valor de 12 con desplazamiento a la derecha con un valor de 2, lo cual nos lleva a lo cual resulta en un valor de 3 por el desplazamiento lógico a la derecha. Entonces, sin más que decir, eso sería absolutamente todo. Muchas gracias por su atención. Espero verlos en un próximo video. Que tengan un muy buen día. Nos vemos.